El cuchillo de obsidiana refleja el sol del mediodía mientras asciende sobre el pecho desnudo. El sacerdote maya, con las manos teñidas de rojo, sostiene el corazón aún latiendo hacia el cielo. La multitud ruge. Los dioses tienen hambre. Bienvenidos una noche más a Somnialis, viajeros del tiempo. Cuéntanos desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche. Quizás desde las tierras donde una vez se alzaron aquellos templos, o tal vez desde ciudades modernas construidas sobre templos olvidados. Esta noche, mientras la oscuridad abraza tu ventana, viajaremos a los momentos más sagrados y terroríficos de la historia humana. Estamos en el año 1519 después de Cristo, en la Gran Tenochtitlán, capital del Imperio Mexica. Pero esta historia comenzó miles de años antes, cuando los primeros humanos miraron al cielo y se preguntaron qué podían dar a cambio de la luz que cada mañana regresaba. Desde las pirámides de Egipto hasta los templos de Angkor, desde las cimas andinas hasta los bosques sagrados de Germania, la humanidad ha ofrecido todo lo que tenía, todo lo que era, todo lo que amaba, al astro que gobierna nuestros días. Sangre, oro, palabras, vida misma. Esta noche descubriremos cómo civilizaciones separadas por océanos y milenios llegaron a conclusiones similares y aterradoras sobre lo que los dioses solares exigían. Conoceremos a sacerdotes egipcios que calculaban con precisión astronómica el momento exacto para presentar sus ofrendas, a emperadores incas que se creían hijos directos del sol, a pueblos que construyeron monumentos perfectamente alineados para capturar el primer rayo del solsticio. Veremos cómo la adoración al sol moldeó imperios, justificó conquistas y, en algunos casos, provocó revoluciones que cambiaron el curso de la historia. Acomódate, cierra los ojos si así lo deseas y déjate llevar por este viaje a través del tiempo y la fe, porque esta noche, en la seguridad de tu descanso, visitaremos los altares donde la humanidad ofreció sus tesoros más preciados a la estrella que nos da la vida. El horizonte oriental apenas se tiñe de azul pálido. En la colina, los hombres han trabajado toda la noche. Sus manos, curtidas y sangrantes, han arrastrado piedras que pesan más de 10 toneladas desde canteras distantes. No tienen bestias de carga, no conocen la rueda, solo tienen su fe y su terror. El chamán, un hombre de edad indefinida con cicatrices rituales en los brazos, observa el cielo con intensidad casi dolorosa. Sabe que el momento se acerca, ha contado las lunas, ha observado el movimiento de las estrellas. Hoy, el sol nacerá exactamente entre los dos pilares de piedra que han erigido. Si han calculado bien, si los dioses aceptan su trabajo, la luz atravesará el santuario circular como una flecha dorada. Los demás hombres se arrodillan, algunos tiemblan, no solo por el frío de la madrugada. Han sacrificado gacelas durante 3 noches consecutivas. Han derramado su sangre sobre las piedras talladas con imágenes de escorpiones y buitres. ¿Será suficiente? ¿Regresará el sol una vez más? Y entonces sucede. El primer rayo, dorado, cegador, perfecto, atraviesa exactamente el centro del santuario. Los hombres gritan, lloran, algunos caen de bruces contra la tierra fría. El sol ha aceptado su ofrenda. El sol regresará mañana. Esta escena, reconstruida a partir de las excavaciones arqueológicas de Klaus Schmidt en Göbekli Tepe desde 1994, nos muestra algo extraordinario. Göbekli Tepe, en lo que hoy es el sureste de Turquía, es el templo más antiguo conocido por la humanidad. No hay aldeas a su alrededor, no hay evidencia de asentamiento permanente. Las personas que construyeron este lugar eran cazadores-recolectores,
nómadas que se reunían periódicamente para algo más importante que la supervivencia cotidiana, la adoración. Según los análisis de arqueólogos como Andrew Curry, publicados en la revista Smithsonian, los constructores de Göbekli Tepe organizaban su arquitectura sagrada en relación con eventos astronómicos, particularmente los solsticios. Las alineaciones de los pilares sugieren un conocimiento sofisticado de los ciclos solares, y las marcas de fuego encontradas en los altares circulares indican ceremonias repetidas, rituales que se celebraban una y otra vez, generación tras generación. ¿Qué ofrecían estos primeros adoradores del sol? Los restos óseos encontrados en el sitio nos dan pistas: gacelas, jabalíes, uros, aquellos gigantescos ancestros del ganado moderno. Pero también ofrecían algo menos tangible y más valioso: su tiempo, su esfuerzo sobrehumano, su ingenio arquitectónico. Mover una piedra de 15 toneladas sin tecnología moderna no es solo un acto de construcción, es un acto de fe absoluta. El faraón Narmer, unificador del Alto y Bajo Egipto, se encuentra en la terraza del templo al amanecer. Su cuerpo ha sido purificado con agua del Nilo mezclada con natrón. Ha ayunado durante 3 días. Viste solo un faldellín de lino blanco inmaculado. A su lado, el sumo sacerdote de Ra sostiene un incensario de oro que exhala humo de mirra y olíbano. El cielo se transforma. De negro a índigo, de índigo a violeta, de violeta a ese rosado imposible que precede al amanecer en el desierto. Narmer extiende sus brazos hacia el este. En sus manos, un disco de oro puro del tamaño de un escudo pequeño, trabajado durante meses por los mejores artesanos de Memphis. El oro captura los primeros rayos del sol y los devuelve amplificados, multiplicados. Narmer canta. Es un himno antiguo, quizás heredado de reyes cuyos nombres se han perdido en el tiempo. Oh Ra, Señor del horizonte, tú que emerges del océano primordial cada mañana, acepta esta ofrenda de tu Hijo. Soy el reflejo de tu luz en la tierra. Gobierno como tú gobiernas el cielo. Acepta este oro, formado en las entrañas de la tierra que creaste, purificado por el fuego que es tu esencia. Detrás de él, un centenar de sacerdotes deposita ofrendas sobre altares de granito. Panes en forma de sol, jarras de cerveza de cebada, cestas de dátiles, frascos de miel, pero lo más preciado son las estatuillas de oro que representan al propio Ra. Un halcón con disco solar sobre la cabeza. Cada estatuilla contiene oro suficiente para alimentar a una familia durante un año. Hay 40 de ellas solo esta mañana. Los textos de las pirámides, los escritos religiosos más antiguos del mundo, descubiertos en las pirámides de Saqqara y datados del período del Imperio Antiguo, nos revelan la complejidad teológica de la adoración solar egipcia. Ra no era simplemente el sol, era el principio ordenador del universo, el que mantenía el caos, personificado por la serpiente Apophis, alejado del cosmos organizado. Según las investigaciones de Jan Assmann, egiptólogo de la Universidad de Heidelberg, los egipcios desarrollaron lo que él llama religión cósmica. El faraón no era solo un rey terrenal, era el mediador necesario entre el mundo humano y el divino. Cada ofrenda que hacía al sol no era un regalo opcional, sino una obligación cósmica. Si las ofrendas cesaban, si los rituales se interrumpían, el sol podría no salir. El mundo podría volver al caos acuoso del que había emergido. Esta no era superstición primitiva, era una cosmología completa, un sistema de pensamiento que explicaba el orden del universo y el lugar del ser humano en él, y exigía tributo constante. El solsticio de verano, la noche más corta del año en las tierras del norte. Miles de personas han caminado durante días, algunas durante semanas, para llegar a este lugar. Vienen del sur, atravesando los pantanos, vienen del oeste, desde las costas donde el océano ruge eternamente. Traen ofrendas. El círculo de piedras se alza contra el cielo pálido de la medianoche nórdica.
Cada piedra pesa más de 25 toneladas. Han sido transportadas desde las montañas Preseli en Gales a más de 240 kilómetros de distancia. Es un logro que desafía la comprensión incluso hoy. ¿Por qué? ¿Por qué tal esfuerzo? Una joven druida, porque también había mujeres en estos roles según evidencias arqueológicas recientes, camina descalza sobre la hierba húmeda de rocío. Lleva una corona de muérdago. En sus brazos, un cordero blanco de apenas 2 meses. El animal está adornado con flores silvestres, campanillas azules, margaritas, trébol rojo. No lucha. Ha sido criado para este momento, alimentado con leche especial, cuidado con ternura. Su sacrificio será pacífico cuando el sol toca el horizonte nororiental, alineándose perfectamente con la piedra del talón. Y atravesando el centro exacto del círculo, la multitud exhala como un solo organismo. El cordero es sacrificado con un solo corte limpio. Su sangre se derrama sobre la piedra del altar mientras el sol, en su máximo poder anual, baña todo el santuario con luz horizontal y dorada. Los participantes depositan sus ofrendas, jarras de hidromiel fermentado durante meses, tortas de cereales mezcladas con miel salvaje, herramientas de sílex finamente trabajadas, collares de ámbar llegados desde costas bálticas lejanas. Cada ofrenda representa horas, días, meses de trabajo. Cada una es una porción significativa de la riqueza de quien la trae. Las excavaciones dirigidas por Mike Parker Pearson de University College London han revelado evidencias de festines masivos cerca de Stonehenge. Huesos de cerdos y vacas muestran que los animales fueron criados a distancias de hasta 160 kilómetros del sitio. El análisis de isótopos en los dientes humanos encontrados en las cercanías sugiere que las personas llegaban desde toda Gran Bretaña e incluso desde el continente europeo. Esto no era simplemente un templo local. Era un centro de peregrinación de importancia continental, y lo que la gente ofrecía allí era extraordinario. No solo objetos valiosos, sino su tiempo, su esfuerzo de viajar distancias inmensas sin tecnología moderna, su participación en un ritual que conectaba a los vivos con los muertos y con los poderes cósmicos que mantenían el mundo en funcionamiento. Parker Pearson propone que Stonehenge formaba parte de un paisaje ritual más amplio. El cercano asentamiento de Durrington Walls muestra evidencia de viviendas temporales que alojaban a miles durante las celebraciones del solsticio. Las personas no venían solo a observar, venían a participar activamente en el mantenimiento del orden cósmico. Venían a dar 3 lugares, 3 culturas, 3 continentes. Göbekli Tepe en Anatolia, el Nilo en África, Stonehenge en Europa, separados por miles de kilómetros y miles de años. Y sin embargo, un patrón emerge con claridad cristalina. La humanidad temprana, donde quiera que se desarrollara, miraba al sol y reconocía algo más que una fuente de calor y luz. Reconocía un poder que exigía reciprocidad. El sol daba vida. ¿Pero qué daban los humanos a cambio? No podían permitirse el lujo de asumir que el sol saldría mañana sin su participación activa en el orden cósmico. En China, en el Valle del Río Amarillo, durante la dinastía Shang, aproximadamente 1600 años antes de Cristo, los reyes ofrecían sacrificios elaborados al sol y al cielo. Los huesos oraculares descubiertos en Anyang muestran que consultaban sobre el momento apropiado para los sacrificios, sobre la cantidad correcta de víctimas animales, sobre si los ancestros y los dioses celestes estaban satisfechos. En Mesoamérica, culturas que no tendrían contacto con el viejo mundo durante milenios desarrollaban independientemente complejos rituales solares. Los olmecas, aproximadamente 1200 años antes de Cristo, ya alineaban sus centros ceremoniales con eventos astronómicos solares.
Ya ofrecían jade, el material más preciado de su cultura, a los dioses celestes. Esta universalidad nos habla de algo profundo en la psicología humana. Somos criaturas que buscan patrones, que necesitamos entender nuestro lugar en el cosmos, que sentimos la necesidad de reciprocidad incluso con las fuerzas más impersonales de la naturaleza. Y cuando encontramos algo tan vital, tan fundamental para nuestra existencia como el sol, la respuesta es ofrecer lo más valioso que tenemos. Los primeros pasos de la adoración solar establecieron patrones que perdurarían milenios. La importancia de la alineación astronómica precisa, el valor del sacrificio costoso, de dar algo que duele perder, la participación comunitaria en rituales que refuerzan el orden social tanto como el orden cósmico, y sobre todo, la creencia de que los humanos no son espectadores pasivos en el universo, sino participantes activos cuyas acciones importan en el esquema más amplio de la existencia. Amenhotep III observa el gran hipóstilo del templo de Amón-Ra. 134 columnas se alzan hacia el cielo, cada una de 23 metros de altura, tan anchas que se necesitan 6 hombres con los brazos extendidos para rodear su circunferencia. Pero eso no es lo que le quita el aliento al faraón, es el oro. Cada capitel está cubierto con pan de oro de grosor generoso. Las paredes están revestidas con relieves dorados que cuentan las victorias de sus ancestros. Las estatuas de Ra, Amón, Mut y Khonsu brillan con un resplandor que hace doler los ojos bajo el sol del mediodía egipcio, y esto es solo una fracción de lo que el templo contiene. El sumo sacerdote presenta al faraón el inventario anual. Su voz es firme, pero los números son vertiginosos. Divina Majestad, el templo ha recibido este año 3,000 barras de oro de Nubia, cada una del peso de un talento, 500 anillos de oro de los tributos sirios, 150 estatuas de dioses en oro macizo, 2,000 panes de oro para el revestimiento de nuevas columnas y para las ofrendas diarias, 500 anillos de oro mensuales, fundidos y refundidos en hogazas rituales que se presentan al disco solar cada amanecer y se retiran cada atardecer. Amenhotep asiente. Es apropiado. Es necesario. Él es el hijo de Ra en la tierra y debe mantener a su Padre Celestial en el esplendor que merece. Pero incluso para un faraón, señor de las dos tierras, conquistador de Nubia y receptor de tributos desde Siria hasta Pont, estas cantidades son considerables. Los registros del templo de Karnak, preservados en inscripciones jeroglíficas estudiadas por egiptólogos como Kenneth Kitchen de la Universidad de Liverpool, revelan la escala asombrosa de las ofrendas de oro. Bajo el reinado de Tutmosis III, aproximadamente un siglo antes de Amenhotep III, el templo recibió en un solo año 13,690 kilos de oro, 23,300 kilos de plata y cantidades incalculables de piedras preciosas. ¿De dónde venía todo este oro? Las minas de Nubia, en lo que hoy es Sudán, eran las más productivas del mundo antiguo. Papiros administrativos describen expediciones de miles de trabajadores enviados a las áridas montañas del desierto oriental. Muchos no regresaban. El calor era mortal, el agua escasa, pero el oro era esencial. Un texto del templo de Karnak, datado del reinado de Seti I, declara sin ambigüedad: el oro es la carne de los dioses. Quien ofrece oro a Ra, ofrece la sustancia divina misma. El sol es oro en el cielo, y el oro es sol en la tierra. Son uno y el mismo. Esta no era simple metáfora poética, era teología literal. El oro no representaba al sol, era una manifestación del sol en forma material. Ofrecerlo de vuelta al sol era cerrar un ciclo cósmico sagrado. El maestro orfebre Amenemhat lleva 3 días sin dormir. Sus ojos arden.
Sus manos tiemblan ligeramente, pero no puede detenerse. El encargo es del propio faraón. Una barca solar de oro para la procesión del festival de Opet. Debe estar lista en 6 días. La barca mide 3 metros de largo. Será de oro macizo, no chapado. Cada detalle debe ser perfecto. Las plumas de los remos, las escamas de la serpiente protectora enrollada en la proa, los jeroglíficos que invocan la protección de Ra en su viaje nocturno por el Duat, el inframundo. Amenemhat ha calculado que necesitará 200 talentos de oro. Eso es aproximadamente 6.000 kilos. El valor es imposible de calcular realmente. Con esa cantidad de oro podría comprarse una ciudad entera en tierras extranjeras. Podría alimentarse un ejército durante años, pero servirá para un solo propósito: ser exhibida durante 3 días en el festival, luego guardada en el tesoro del templo, vista solo por sacerdotes. Su aprendiz, un joven llamado Caim Waset, observa el trabajo con admiración y algo de consternación. Maestro, se atreve a preguntar, ¿por qué tanto oro para algo que tan pocos verán? Amenemhat se detiene. Mira a su aprendiz con una mezcla de compasión y firmeza. Hijo, los hombres verán esta barca durante 3 días, pero Ra la verá eternamente. ¿A quién debemos impresionar? ¿A los ojos mortales que duran 70 años? ¿O al ojo solar que ha visto millones de años y verá millones más? Es una respuesta que encapsula la mentalidad egipcia hacia las ofrendas sagradas. No se trataba de ostentación humana, aunque ciertamente servía también para demostrar el poder del faraón. Se trataba de una ofrenda genuina a poderes que se consideraban absolutamente reales y absolutamente esenciales para la continuación del cosmos. El faraón hereje mira el disco solar con los ojos entrecerrados. No hay estatuas en este templo. No hay salas oscuras e insensadas. Todo es luz, espacio abierto, rayos solares sin mediación. Akenatón, nacido como Amenhotep IV, ha hecho algo impensable. Ha declarado que solo existe un Dios verdadero: Atón, el disco solar mismo. No Ra con cabeza de halcón, no Amón con su corona de plumas, solo el sol físico, el disco que todos pueden ver. Y las ofrendas han cambiado radicalmente. Sobre cientos de altares abiertos al cielo se apilan frutas, flores, pan, cerveza. Hay oro, sí, pero menos. Lo que Akenatón enfatiza son las ofrendas naturales, los productos directos de la luz solar, el grano que crece bajo los rayos de Atón, las uvas que maduran con su calor, las flores que se abren a su luz. Mira, le dice a su esposa Nefertiti, mientras el sol del atardecer baña los altares con luz dorada. Atón no necesita oro encerrado en templos oscuros. Atón nos da la vida directamente, le devolvemos la vida directamente. El grano que crece bajo su luz, el ganado que pase bajo su calor, los niños que juegan bajo su mirada. Estas son las ofrendas que honran la verdad del disco. El experimento de Akenatón duraría poco. Tras su muerte, los sacerdotes de Amón se asegurarían de que su nombre fuera borrado, sus templos destruidos, su herejía olvidada. Pero, durante un breve momento en la historia egipcia, alguien cuestionó si los dioses realmente necesitaban montañas de oro, o si preferían algo más auténtico. Los estudios de Dominic Montserrat sobre el período de Amarna sugieren que la revolución religiosa de Akenatón tenía también motivaciones económicas. Los templos de Amón-Ra habían acumulado tal riqueza que rivalizaban con el poder del propio faraón. Al cambiar el enfoque de las ofrendas de oro a productos agrícolas, Akenatón redistribuía el flujo de riqueza en el reino. Pero incluso a Akenatón no podía escapar completamente de la ecuación oro-sol. Las representaciones de Atón en su templo mostraban rayos solares terminando en manos que sostenían símbolos Ankh de vida. Y esas manos, esos rayos, estaban cubiertos con pan de oro.
Incluso el hereje reconocía la conexión fundamental entre el metal dorado y el astro dorado. Las cifras son mareantes cuando las sumamos. Durante los 3000 años de civilización faraónica, los templos dedicados a deidades solares, principalmente Ra, Amon-Ra, Atón y sus diversas manifestaciones, recibieron toneladas incontables de oro. Algunas estimaciones de historiadores económicos como Morris Silver sugieren que entre un 30 y un 40% de todo el oro extraído en el antiguo Egipto terminaba en contextos religiosos, templos, tumbas, ofrendas. Esto no era sostenible económicamente en el sentido moderno. El oro que entraba en los templos rara vez salía. Se acumulaba, se guardaba, se enterraba con los muertos, no circulaba como moneda. No generaba retornos de inversión. Desde una perspectiva puramente económica, era una sangría constante de recursos del sistema productivo. Y sin embargo, el sistema funcionó durante milenios. ¿Por qué? Porque la economía del antiguo Egipto no era capitalista. Era redistributiva y estaba integrada en un marco cosmológico. Los templos no eran solo depósitos de riqueza divina, eran centros de redistribución. Empleaban a miles. Los festivales alimentaban a multitudes. Las tierras del templo producían grano que se distribuía en tiempos de escasez. Más importante aún, las ofrendas al sol servían una función social y psicológica crucial. Reafirmaban el orden. El faraón, mediador entre dioses y humanos, recibía tributo de sus súbditos y lo pasaba a los dioses. Los dioses, satisfechos, mantenían el Ma'at, el orden cósmico. El Nilo se inundaba en el momento correcto. Las cosechas crecían. El sol salía. Era un sistema circular de reciprocidad que daba sentido a la existencia humana en un mundo que, de otro modo, podía parecer indiferente y caótico. Y ese sentido, esa participación en el mantenimiento del cosmos, valía todo el oro del mundo. El Tzompantli se alza contra el cielo azul del Valle de México. Es un estante de calaveras, pero esa descripción no captura su horror ni su magnificencia. Cientos de cráneos humanos, ensartados en vigas horizontales de madera, se apilan en hileras precisas. Algunos son antiguos, blanqueados por el sol, otros son recientes, con fragmentos de carne aún adheridos que los buitres y las moscas disputan. Bernal Díaz del Castillo, soldado de Cortés, escribirá más tarde que contó 136,000 calaveras en el Tzompantli principal de Tenochtitlan. Probablemente exageró, pero incluso si la cifra real fuera una décima parte de eso, estamos hablando de más de 13,000 personas sacrificadas. El sacerdote de Huitzilopochtli, el dios sol guerrero de los mexicas, se llama Tlacaelel. No es un hombre viejo, quizás tiene 40 años, pero su rostro está marcado por cicatrices de autosacrificio ritual. Sus lóbulos de las orejas están perforados y estirados. Sus brazos muestran cortes curados donde ha sangrado para los dioses incontables veces. Hoy es especial. Es el festival de Toxcatl, dedicado a Tezcatlipoca, el espejo humeante, pero también honra a Tonatiuh, el sol. 20 cautivos de guerra, guerreros de Tlaxcala capturados en las guerras floridas, subirán los 103 escalones de la Gran Pirámide. Solo uno bajará con vida, y ese honor caerá sobre quienes lleven su cuerpo desollado. El primero es joven, quizás 17 años. Ha sido bien alimentado durante meses. Viste ropas finas. Ha sido tratado con honor. Conoce su destino. En cierto sentido terrible. Lo acepta. Su cultura comparte con los mexicas la creencia fundamental. El sol necesita alimento. Si no se le alimenta, morirá. Si el sol muere, el mundo termina. 4 sacerdotes lo sujetan sobre la piedra de sacrificio.
Tlacaelel levanta el cuchillo de obsidiana. Es un movimiento practicado 1000 veces. El corte es preciso, diagonal, bajo las costillas. Su mano se hunde en la cavidad torácica, encuentra el corazón palpitante, lo arranca con un tirón experto. El corazón late en su mano alzada mientras la sangre corre por su brazo. «Tonatiuh», grita Tlacaelel hacia el sol del mediodía. «Acepta este chalchihuatl, esta agua preciosa. Con ella te alimentamos. Con ella mantienes tu batalla contra la noche. Con ella garantizas que mañana vuelvas a emerger del este, victorioso sobre las estrellas. El cuerpo es arrojado escaleras abajo. En la base, otros sacerdotes lo reciben. La piel será desollada con cuidado. Un sacerdote la vestirá durante los siguientes 20 días, representando a Xipetotec, el desollado, dios de la renovación. La carne será cocinada y comida ritualmente, no por hambre sino por comunión. Los huesos serán limpiados y algunos terminarán en el Tzompantli. Y luego el siguiente cautivo comienza a subir. Los cronistas españoles, particularmente Fray Bernardino de Sahagún, registraron descripciones detalladas de estos rituales. Sahagún pasó décadas en México, aprendió náhuatl, entrevistó a ancianos mexicas que recordaban los tiempos anteriores a la conquista. Su Historia General de las Cosas de Nueva España es nuestra fuente más completa sobre la religión mexica, pero debemos ser cuidadosos. Los españoles tenían motivación para enfatizar y quizás exagerar la brutalidad de estos rituales, justificando así la conquista. Sin embargo, fuentes indígenas independientes, como el Códice Ramírez y los informantes de Sahagún, confirman la realidad central. El sacrificio humano era masivo, frecuente y absolutamente central para la cosmovisión mexica. El Tlatoani, el emperador mexica, no toma estas decisiones solo. Está rodeado por el consejo de sabios, hombres que han memorizado los códices, que conocen la historia, que entienden la teología compleja que sustenta el imperio. Un sabio anciano, su nombre perdido en la historia, explica a los jóvenes guerreros que se han quejado del costo constante de las guerras floridas. Escuchen y comprendan. No vivimos en el primer mundo, no en el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Vivimos en el quinto sol, el último sol, el sol destinado a perecer en terremotos. Los 4 soles anteriores murieron porque los dioses no recibieron alimento suficiente. El primer sol fue devorado por jaguares, el segundo destruido por huracanes, el tercero por lluvia de fuego, el cuarto por inundaciones. Cada vez la humanidad fue aniquilada. Nosotros, la humanidad del quinto sol, fuimos creados cuando Quetzalcóatl descendió al Mictlán, el inframundo, y recuperó los huesos de los muertos del sol anterior. Mezcló esos huesos con su propia sangre divina, y de esa mezcla nacimos. Somos literalmente sangre y hueso. Estamos hechos del sacrificio, y el sol mismo, Tonatiuh, no se movió cuando fue creado. Los dioses tuvieron que sacrificarse para que comenzara su movimiento por el cielo. Primero Nanahuatzin se arrojó al fuego y se convirtió en el sol. Luego los otros dioses se sacrificaron para que el sol tuviera fuerza para moverse. Si los dioses se sacrificaron para crear el sol, ¿cómo podríamos nosotros, meros humanos, negarnos a alimentarlo? El sol se debilita cada noche en su batalla contra las estrellas y la luna. Cada amanecer es una victoria, pero una victoria que cuesta. El sol necesita Tonalli, energía vital, y el Tonalli más potente está en el corazón humano, en la sangre humana. No sacrificamos por crueldad, sacrificamos por amor al sol que nos da vida, por amor al mundo que podría terminar en cualquier momento si fallamos en nuestro deber sagrado. Este discurso, reconstruido a partir de múltiples fuentes náhuatl recopiladas por Miguel León Portilla,
uno de los mayores estudiosos de la filosofía mexica del siglo XX, nos revela la lógica interna del sistema. Los mexicas no eran sádicos, eran profundamente religiosos, viviendo bajo un peso teológico casi insoportable. El destino del cosmos dependía de sus acciones. Ahuizotl, octavo tlatoani mexica, ha completado la reconstrucción del Templo Mayor. Es el momento más importante de su reinado y requiere la ofrenda más grande jamás realizada. Según las crónicas, recopiladas tanto de fuentes españolas como de códices indígenas, se prepararon entre 20,000 y 80,000 cautivos para el sacrificio durante los 4 días de la ceremonia de dedicación. Incluso tomando la cifra más conservadora de estudios arqueológicos modernos, que sugieren quizás 4,000 a 6,000 víctimas, la escala es incomprensible para la mente moderna. Los cautivos fueron alineados en 4 columnas, extendiéndose por kilómetros a través de las calzadas de Tenochtitlán. Guerreros mexicas, ataviados con sus mejores galas, con penachos de plumas de quetzal, con joyas de jade y oro, mantenían el orden en las filas. El sacrificio comenzó al amanecer y continuó hasta el atardecer, día tras día. Los sacerdotes trabajaban en relevos. Algunos cronistas mencionan que hacia el final los sacerdotes estaban tan exhaustos que apenas podían levantar los cuchillos. Estaban cubiertos de sangre de pies a cabeza. El olor era indescriptible. ¿Por qué tal magnitud? No era suficiente con sacrificar 1 o 10 o 100. Ahuizotl estaba enviando un mensaje a los dioses: vean cuánto valoramos su protección. A los pueblos sometidos: vean cuán poderosos somos, cuántos cautivos podemos tomar, y quizás más profundamente a sí mismos. Vean cuán seriamente tomamos nuestra responsabilidad cósmica. Las excavaciones del proyecto Templo Mayor, dirigidas por Eduardo Matos Moctezuma desde 1988, han descubierto cientos de entierros humanos en las inmediaciones del templo. Muchos muestran las marcas características del sacrificio: cortes precisos en las costillas, vértebras cervicales con marcas de decapitación, cráneos con perforaciones para ser exhibidos en Tzompantlis, pero también han encontrado algo más: ofrendas extraordinarias acompañando a algunos sacrificados, collares de jade, máscaras de turquesa, conchas marinas traídas desde costas lejanas. Los sacrificados no eran tratados como basura, sino como ofrendas sagradas en sí mismas, merecedoras de honores. El sacrificio humano mexica representa quizás el ejemplo más extremo de ofrendas solares en la historia humana, y es fácil desde nuestra perspectiva moderna simplemente condenarlo como barbarie. Pero eso sería fallar en entender algo crucial sobre la naturaleza humana y la religión. Los mexicas no eran únicos en practicar sacrificio humano. Culturas de todos los continentes lo han practicado en diversos momentos. Los celtas tenían sus hombres de mimbre. Los nórdicos sacrificaban a Odín. Diversas culturas del sudeste asiático enterraban víctimas vivas en los cimientos de edificios importantes. Los cartagineses, según fuentes romanas potencialmente exageradas, sacrificaban niños a Baal. Pero la escala mexica era diferente. Era industrial en su magnitud, sistemática en su aplicación, central en su importancia cultural. ¿Por qué? La respuesta está en su cosmología particular. La mayoría de las religiones ven al cosmos como estable, con los humanos como recipientes pasivos del orden divino. La religión mexica veía al cosmos como fundamentalmente inestable, constantemente al borde del colapso, mantenido solo por la acción humana continua. Como señala el antropólogo David Carrasco en su libro Ciudad de Sacrificio, los mexicas desarrollaron lo que él llama religión de crisis. Vivían bajo el peso psicológico constante de responsabilidad cósmica. El sol podría no salir mañana, el mundo podría terminar, y sería su culpa si no habían hecho suficiente. Esta mentalidad creaba una espiral.
Más sacrificios llevaban a más guerra para obtener cautivos. Más guerra creaba más enemigos. Más enemigos significaban más amenaza. Más amenaza requería más favor divino. Más favor divino exigía más sacrificios. El sistema se autoperpetuaba, autointensificaba. Y sin embargo, dentro de este sistema aterrador, los mexicas crearon una de las ciudades más hermosas que el mundo había visto. Tenochtitlán, con su 250,000 de habitantes, sus jardines flotantes, sus acueductos, sus calzadas sobre el lago, sus templos y palacios, asombró incluso a los conquistadores españoles curtidos en batallas. Bernal Díaz escribió que parecía las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís. Construyeron poesía sublime. La literatura náhuatl está llena de reflexiones sobre la belleza transitoria, la muerte inevitable, la importancia de dejar un nombre recordado. Como una pintura, nos iremos borrando. Como una flor, nos iremos secando, escribió el poeta Rey Nezahualcóyotl. Desarrollaron conocimientos astronómicos sofisticados, calendarios de precisión notable, matemáticas avanzadas, todo mientras mantenían un sistema de sacrificio que requería matar a miles anualmente. Esta paradoja nos recuerda que las culturas humanas no son simplemente buenas o malas, iluminadas u oscuras. Son complejas, contradictorias, capaces de sublimidad y horror simultáneamente. Y en el caso mexica, ambos surgían de la misma fuente, una relación profundamente comprometida, casi desesperada, con el sol que daba vida a su mundo. El Coricancha, el recinto de oro, es un edificio que desafía la imaginación. Cuando los conquistadores españoles finalmente lo vean, años después, tendrán dificultades para encontrar palabras que describan lo que sus ojos presencian. Imagina un templo donde las paredes están revestidas con placas de oro puro, no pan de oro delgado como papel, sino láminas gruesas, perfectamente ajustadas, pulidas hasta un brillo que refleja la luz del sol como un espejo. El jardín del templo contiene esculturas de tamaño natural, mazorcas de maíz con hojas de plata y granos de oro, llamas con lana de oro, mariposas de oro con alas articuladas, flores de oro con pétalos que tiemblan con la brisa. En el santuario interior, el inca Huayna Cápac se arrodilla ante la representación de Inti, el Sol Padre. Es un disco de oro macizo, tan grande que 2 hombres apenas pueden rodearlo con sus brazos extendidos. Tiene rayos que se extienden en todas direcciones, algunos rectos, otros ondulantes como llamas. El rostro del sol está grabado en el centro, con ojos de esmeraldas que parecen ver directamente al alma. Pero Huayna Cápac no está solo ofreciendo oro. Eso es rutinario, constante. Hoy trae algo más precioso, un niño. El niño se llama Tantacarrua. Tiene aproximadamente 10 años. Ha sido seleccionado de su aldea en las tierras altas hace meses. Desde entonces, ha vivido en Cusco, alimentado con las mejores comidas, vestido con las ropas más finas. Ha sido preparado para el mayor honor que un inca puede recibir, la capacocha, el sacrificio de los elegidos. Tantacarrua no llora. Ha sido entrenada para este momento. Entiende, en la medida que un niño puede entender, que será enviada a la montaña sagrada, allí donde la tierra toca el cielo, que será enterrada viva en una tumba hermosa, con ofrendas magníficas, que su espíritu se unirá con Inti y protegerá a su pueblo desde los cielos. Su padre está presente. Es un honor para toda su familia. Han recibido tierras, han sido elevados en estatus. Él mira a su hija con una mezcla de orgullo y dolor que no puede ocultar completamente. Ella le sonríe. Quiere que esté orgulloso. El descubrimiento de momias de Capacocha en las montañas andinas, particularmente la doncella de Yuyayaco, encontrada en 1999 por Johann Reinhardt a 6,700 metros de altura,
nos ha dado una ventana extraordinaria a esta práctica. La niña, de aproximadamente 15 años, murió hace más de 500 años, pero su cuerpo está perfectamente preservado por el frío extremo de la alta montaña. Los análisis realizados por Andrew Wilson y colegas, publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, revelaron detalles impactantes. En el año anterior a su muerte, su dieta mejoró dramáticamente. Comenzó a consumir más maíz, proteína animal y coca. En los últimos meses, su consumo de alcohol aumentó. En sus últimas semanas, estuvo en estado de embriaguez casi constante. No la mataron violentamente. La dejaron en una tumba bellamente construida, vestida con textiles finos, rodeada de figurillas de oro y plata que representaban llamas, ofrendas de alimentos, cerámica hermosa. Le dieron chicha, cerveza de maíz y coca en abundancia. El frío extremo hizo el resto. Se durmió y nunca despertó. Es un tipo de sacrificio completamente diferente al mexica. No hay sangre derramada dramáticamente bajo el sol. No hay corazones arrancados. Es más suave, pero quizás más perturbador por esa misma suavidad. El arquitecto imperial observa las montañas. Ha sido enviado por Pachacútec, el 9º Zapa Inca, el creador del imperio, para construir un retiro real en este lugar imposible. Casi 2.500 metros sobre el nivel del mar, rodeado por picos que tocan las nubes, con el río Urubamba rugiendo en el abismo abajo. Pero lo imposible es lo que los incas hacen mejor. Ya han terraformado la ladera de la montaña en más de 100 niveles. Han transportado enormes bloques de granito, algunos de 50 toneladas, por caminos que apenas son más que senderos. Los han tallado con tal precisión que no se puede insertar una hoja de cuchillo entre ellos. Y ahora construyen el Templo del Sol. Debe estar orientado exactamente para que durante el solsticio de invierno, el 21 de junio en el hemisferio sur, el sol naciente ilumine a través de una ventana trapecial y se proyecte sobre una roca tallada en el centro de la cámara. El arquitecto usa quipus, esos complejos sistemas de cuerdas anudadas que los incas emplean en lugar de escritura. Ha registrado observaciones del sol durante meses, calculando con precisión el ángulo exacto necesario. No puede fallar. Si el templo no captura la luz del solsticio perfectamente, habrá decepcionado al Zapa Inca, que se considera hijo directo de Inti. El castigo por tal fracaso no merece contemplación. Trabaja día y noche. Los albañiles bajo su dirección son maestros, conocen la piedra íntimamente. Pueden hacer que el granito duro como acero cante bajo sus herramientas de bronce. Cada bloque es único, tallado para ajustarse exactamente con sus vecinos en un rompecabezas tridimensional que ha resistido siglos de terremotos que han derribado construcciones españolas posteriores. Cuando el templo finalmente se complete, contendrá una banda de oro alrededor de todo su perímetro interior, no decorativa, sino funcional. Cuando el sol entre por la ventana, la banda de oro reflejará y multiplicará la luz, haciendo que toda la cámara parezca arder con fuego dorado. Los estudios arqueoastronómicos de sitios incas, particularmente los trabajos de Brian Bauer y David Dearborn, han confirmado la sofisticación extraordinaria de la arquitectura solar inca. Machu Picchu, Pisac, Ollantaytambo, Coricancha en Cusco. Todos incorporan alineaciones solares precisas para solsticios y equinoccios. El Intihuatana de Machu Picchu, un pilar de piedra tallado en la roca viva, funciona como reloj solar, calendario y quizás marcador ceremonial. Su nombre significa donde se amarra el sol. Los incas creían que en el solsticio de invierno, cuando el sol estaba más débil y más lejos, ceremonias especiales en el Intihuatana ayudaban a amarrarlo y traerlo de vuelta hacia el norte. Todo el imperio converge en Cusco.
representantes de las 4 Suyus, las 4 regiones del Tahuantinsuyu, traen ofrendas para el Sapa Inca, que las ofrecerá a su padre Inti. Las ofrendas son deslumbrantes. De la costa, conchas Spondylus, más valiosas que el oro, traídas desde las aguas cálidas del norte. Textiles de vicuña tan finos que parecen seda, teñidos con el rojo más profundo del cochinilla. De la selva, plumas de guacamayo en rojos, azules y amarillos imposibles, corteza de canela, hojas de coca de las mejores variedades. De las tierras altas, llamas blancas sin una sola mancha, papas de 100 variedades diferentes, quinoa dorada y oro, siempre oro. Figurillas de oro que representan llamas, alpacas, humanos, máscaras de oro, vasijas de oro, ornamentos de oro. El oro es sudor del sol, según la cosmología inca. No se usa como moneda, no se comercia casualmente. Pertenece a Inti y a su hijo, el Sapa Inca, el Inca Huayna Cápac, vestido con las ropas más finas jamás creadas, con un tocado masivo de plumas de cóndor y águila, con ornamentos de oro que pesan tanto que apenas puede moverse. Emerge del Coricancha al amanecer. 50,000 personas se arrodillan simultáneamente. El silencio es absoluto. Ni un bebé llora, ni un perro ladra. Es como si todo Cusco contuviera la respiración. El Sapa Inca alza un vaso de oro, un quero gigante lleno de chicha ceremonial. Inti Tai Tai, grita con voz que resuena en las montañas. Padre Sol, que nos das la vida, que haces crecer el maíz, que calientas a tus hijos, acepta estas ofrendas. Protege al Tahuantinsuyu, protege a tu pueblo. Regresa cada mañana victorioso sobre la oscuridad. Vierte la chicha sobre el suelo. Los sacerdotes prenden fuegos que arden con inciensos raros. Las llamas blancas son sacrificadas, su sangre recogida en vasijas de oro. Niños seleccionados son bendecidos, algunos para ser enviados a las montañas en Capacocha. La celebración durará días. Habrá danzas, música, festines. El Estado proveerá comida y chicha para todos. Es un acto de reciprocidad. El pueblo da su trabajo, su lealtad, sus hijos en algunos casos. El Estado, representando a Inti, devuelve protección, orden, sustento. El cronista español Garcilaso de la Vega, el Inca, hijo de un conquistador español y una princesa inca, escribió descripciones detalladas del Inti Raymi basadas en los recuerdos de su madre y otros parientes incas. Describe un festival de magnificencia casi inconcebible, donde la generosidad del Estado era tan excesiva que sobraba todo para todos. Los incas desarrollaron quizás la integración más completa entre religión solar y estructura estatal que el mundo haya visto. El Sapa Inca no era solo un rey que afirmaba descendencia divina, como los faraones egipcios. Era, literalmente, Inti en forma humana, el sol caminando sobre la tierra. Esto tenía implicaciones profundas. Cada acción del Estado era una acción religiosa. Cada tributo al Estado era una ofrenda al sol. Cada orden del Inca era palabra divina. El sistema creaba una teocracia total donde lo secular y lo sagrado eran indistinguibles. El mita, el sistema de trabajo tributario donde cada familia debía cierto número de días de trabajo al Estado, no era vista como impuesto opresivo, sino como servicio sagrado. Construir caminos, terrazas agrícolas, templos, todo era ofrenda a Inti a través de su hijo terrenal. Esta ideología permitió a los incas construir un imperio de proporciones asombrosas en menos de un siglo. Desde Ecuador hasta Chile central, desde la costa del Pacífico hasta las selvas amazónicas, 4 millones de kilómetros cuadrados unidos por 40,000 kilómetros de caminos administrados sin escritura, sin moneda,
sin mercados, sostenidos por pura fe en el Hijo del Sol, pero también creaba vulnerabilidades. Cuando Atahualpa, el Zapa Inca, fue capturado por Pizarro en Cajamarca, el sistema entero se paralizó. Si el Hijo del Sol podía ser capturado por apenas 168 españoles, ¿qué significaba eso teológicamente? La crisis de fe fue inmediata y devastadora. Los españoles quedaron asombrados por el oro. Fundieron todo lo que pudieron encontrar: las placas del Coricancha, el jardín de oro, miles de figurillas y ornamentos. Enviaron barcos llenos de oro a España, y aún así, según cuentan las crónicas, apenas rasparon la superficie. Tesoros incas permanecen ocultos en la selva y las montañas, guardados celosamente por descendientes que nunca revelaron su ubicación. Pero más precioso que todo el oro era la fe que el oro representaba. Los incas ofrecían oro porque creían genuinamente que el sol necesitaba su devoción, que el cosmos dependía de su servicio, que ellos, como hijos e hijas de Inti, tenían una responsabilidad sagrada de mantener el orden del mundo, y cumplieron esa responsabilidad con una devoción que es simultáneamente admirable y profundamente conmovedora. Constantino no puede dormir. Mañana enfrentará a Magencio por el control de Roma. Las fuerzas de su rival son superiores en número. La victoria está lejos de ser segura. Si pierde, su cabeza decorará las puertas de la ciudad antes del atardecer. Se pasea por su tienda. Sus generales están preocupados. Desde la tetrarquía de Diocleciano, Roma se ha fragmentado. Múltiples emperadores se disputan el poder. El imperio se desangra en guerras civiles, mientras los bárbaros presionan las fronteras. Y entonces ve algo en el cielo. Las crónicas varían en los detalles, pero la historia que Constantino contará más tarde al obispo Eusebio es esta. Sobre el sol poniente apareció una cruz de luz, y con ella las palabras griegas: en tu túnica, en este signo vencerás. Constantino no es cristiano. Ha adorado a Sol Invictus, el Sol Invencible, una deidad solar sincretista popular entre los soldados romanos. Pero esta visión, si es real, si los dioses o Dios le están hablando. Esa noche sueña con Cristo, quien le instruye pintar el símbolo cristiano, el chirro, en los escudos de sus soldados. Al despertar, lo hace. Sus tropas marchan hacia el puente con escudos que llevan un símbolo que muchos de ellos no reconocen ni entienden. La batalla es brutal, pero breve. Magencio, forzado a luchar con el río Tíber a sus espaldas, es derrotado. Se ahoga en el río tratando de escapar. Constantino entra en Roma como emperador único de Occidente, y el curso de la historia mundial cambia para siempre. La conversión de Constantino, real o política o alguna mezcla compleja de ambas, inició el proceso por el cual una secta religiosa perseguida se transformó en la religión oficial del imperio más poderoso del mundo. Y con esa transformación vino un cambio fundamental en cómo los humanos se relacionaban con el sol. Los primeros cristianos habían tenido una relación complicada con el simbolismo solar. Por un lado, rechazaban la adoración del sol como idolatría pagana. Por otro, las metáforas solares aparecían constantemente en sus textos. Cristo era la luz del mundo. Era el sol de justicia profetizado en Malaquías. Resucitó al amanecer del domingo, el día del sol. El historiador Stephen Heijmans, en su obra Sol Invictus, The Winter Solstice and the Origins of Christmas, Sol Invictus, el solsticio de invierno y los orígenes de la Navidad, argumenta que el cristianismo temprano estratégicamente adoptó y transformó simbolismo solar para hacerse más accesible a convertidos del paganismo. La fecha del 25 de diciembre para la Navidad, originalmente el cumpleaños de Sol Invictus cerca del solsticio de invierno, no fue coincidencia.
El Serapeum, uno de los templos más magníficos del mundo antiguo, está rodeado por una multitud enfurecida. Monjes cristianos, armados con garrotes y antorchas, gritan consignas mientras lanzan piedras contra las puertas. Dentro, los últimos sacerdotes de Serapis, una deidad que sincretizaba elementos de Osiris y Apis con características helenísticas solares, se aferran a sus altares. Han servido en este templo toda su vida. Sus padres sirvieron aquí, sus abuelos. Generaciones incontables ofreciendo incienso al amanecer, recitando himnos al mediodía, cerrando ceremonias al atardecer. Un anciano sacerdote llamado Olympus sostiene un antiguo papiro. Es un himno a Ra Serapis, compuesto hace 1000 años, copiado y recopiado cientos de veces. Oh, tú que emerges cada mañana del horizonte oriental, dorado Señor que disipas las sombras, acepta nuestro. La puerta se rompe, la turba entra. Los monjes van directamente a la estatua colosal de Serapis. Es una obra maestra de la escultura antigua, 12 metros de altura, hecha de materiales preciosos, con incrustaciones de oro que capturan la luz de una forma que parece casi viva. El patriarca Teófilo de Alejandría dirige personalmente la destrucción. Con su propio báculo episcopal golpea la estatua. Los monjes la derriban con cuerdas. Cuando cae, se rompe en pedazos. Dentro de la cabeza hueca, según cuentan cronistas hostiles, salen corriendo ratones. La multitud cristiana ruge de risa y triunfo. «¡Vean a sus dioses!», gritan. Refugio de roedores. Olympus llora mientras el templo es saqueado. Los libros de la biblioteca adjunta son arrojados a hogueras. Pergaminos y papiros, algunos de valor incalculable, se retuercen y ennegrecen en las llamas. El conocimiento de siglos, los registros astronómicos de generaciones, las meditaciones filosóficas sobre la naturaleza del cosmos y el sol, todo arde. Esta escena, documentada por el historiador pagano Eutiquio y el cristiano Rufino, marca un punto de inflexión. El Serapeum había sido un símbolo de la continuidad pagana, un lugar donde los antiguos ritos solares egipcios, aunque helenizados, seguían practicándose. Su destrucción anunció el fin de una era. El edicto de Tesalónica del año 380 después de Cristo había declarado el cristianismo niceno la religión oficial del Imperio Romano. Una década después, el emperador Teodosio I prohibió activamente las prácticas paganas. Los templos fueron cerrados o convertidos en iglesias. Los festivales solares fueron suprimidos o cristianizados. El roble sagrado ha estado aquí durante siglos. Los germanos lo llaman el roble de Thor, algunos el roble de Donar. Es enorme, sus ramas se extienden como brazos protectores sobre el claro del bosque. En su base, generaciones han dejado ofrendas, armas de los caídos en batalla, joyas, monedas romanas saqueadas, cuernos para beber. Los rayos del sol filtran a través de las hojas, creando patrones cambiantes de luz y sombras sobre el altar de piedra. Es aquí donde el clan se reúne en los equinoccios para celebrar. El sol está en el centro de su cosmología también. Sol, la diosa sol nórdica, perseguida eternamente por el lobo Skjold, que algún día la devorará durante el Ragnarok. Bonifacio, monje benedictino de Inglaterra enviado como misionero a las tierras germanas, llega con un séquito de monjes y conversos locales. Lleva un hacha. Los germanos paganos observan con incredulidad creciente. «Détenlo», murmura un anciano. «Thor lo fulminará antes de que golpee 3 veces». Pero el jefe local, que ha hecho un acuerdo tentativo con los francos cristianos, mantiene a su gente quieta. Bonifacio levanta el hacha. El primer golpe resuena en el bosque. Los pájaros se dispersan. Algunos germanos cierran los ojos, esperando el trueno divino. Segundo golpe. Tercero. Cuarto. El roble, debilitado quizás por edad o enfermedad,
se parte, cae con un estruendo que sacude la tierra. Silencio. No hay rayo, no hay furia divina, solo el sonido del viento en las hojas restantes y el crujido de madera astillada. Bonifacio se vuelve hacia la multitud atónita. ¿Dónde está Thor? ¿Dónde está su poder? Vean cómo el verdadero Dios, creador del sol que ustedes adoran ignorantemente, es más fuerte que sus ídolos de madera y piedra. Es un momento devastador. La fe no se refuta con argumentos teológicos, sino con demostraciones de poder. El roble sagrado, que había sido el nexo entre el pueblo y los dioses solares y celestiales durante generaciones, yace destruido, y el cielo no ha castigado al transgresor. Según la Vita Bonifati, Vida de Bonifacio, escrita por Willibald, poco después de la muerte del santo, este evento llevó a conversiones masivas. Bonifacio usó la madera del roble caído para construir una capilla dedicada a San Pedro. Transformó el espacio sagrado pagano en cristiano, sobreescribió las viejas ofrendas con nuevas. Han pasado apenas 14 meses desde que Pizarro capturó a Atahualpa. El Zapa Inca, hijo del sol, está muerto, ejecutado tras entregar un rescate de oro que llenó una habitación entera hasta donde un hombre puede alcanzar con el brazo extendido. Los españoles lo ejecutaron de todos modos. En el Coricancha, los conquistadores están ocupados arrancando las placas de oro de las paredes. Cada placa es pesada, catalogada, preparada para fundición. El jardín de oro ya ha sido saqueado. Las llamas doradas, el maíz de oro, las mariposas de oro, todo fundido en barras anónimas. Un joven sacerdote inca observa desde las sombras. Su nombre se ha perdido en la historia. Ha servido a Inti toda su vida. Aprendió las oraciones de su padre, que las aprendió de su padre, línea que se extiende hacia atrás hasta antes de que los incas conquistaran estos valles. Los españoles están construyendo algo sobre los cimientos del Templo del Sol. Una iglesia. La llamarán Santo Domingo. Usarán las piedras perfectamente talladas de los incas como base. Sobre el santuario, donde el disco de oro de Inti capturaba el sol del amanecer, pondrán un crucifijo. El joven sacerdote llora en silencio, no por el oro no importa. Llora porque las oraciones del amanecer han cesado. Llora porque el ciclo de reciprocidad que mantenía al mundo en orden se ha roto. Llora porque el sol, Inti, padre de su pueblo, aparentemente no protegió a sus hijos. O quizás piensa en un momento de desesperación teológica que lo sacude hasta los huesos. Quizás Inti nunca fue real. Quizás los ancianos estaban equivocados. Quizás las ofrendas, los sacrificios, las ceremonias elaboradas de milenios no sirvieron para nada. Es un momento de crisis de fe que se repite en todo el continente americano. Los dioses antiguos, incluidos los dioses solares poderosos, no han protegido a su gente de la conquista. Las plagas europeas, especialmente la viruela, matan a millones. Ciudades enteras mueren. Los sacerdotes y sabios, custodios del conocimiento, mueren desproporcionadamente porque están en contacto con los españoles. Y los misioneros ofrecen una explicación teológica. Los antiguos dioses eran falsos o eran demonios. El verdadero Dios, el Dios cristiano, ha permitido la conquista como castigo por idolatría. La única salvación es la conversión. La cristianización del mundo antiguo y luego del Nuevo Mundo no fue simplemente un intercambio de un conjunto de creencias por otro. Fue el fin de tradiciones milenarias de ofrendas solares, el cierre de un capítulo que había definido la relación humana con el cosmos desde tiempos neolíticos. ¿Qué se perdió? Conocimiento astronómico preservado en tradiciones orales. Prácticas rituales que habían dado estructura y significado a la vida comunitaria durante generaciones. Arte y arquitectura de valor incalculable. Textos, códices, bibliotecas enteras, pero también
Se podría argumentar, se perdió algo más sutil, una forma particular de estar en el mundo. Las religiones solares paganas, por todas sus diferencias, compartían una característica: enfatizaban la reciprocidad. Los humanos daban a los dioses daban a los humanos. Era una relación de intercambio continuo. El cristianismo ofrecía algo diferente: salvación por gracia, no por obras. Cristo había dado el sacrificio último y final. No se necesitaban más ofrendas sangrientas. No se necesitaban más tesoros amontonados en templos. La relación con lo divino se internalizaba, se volvía personal en lugar de comunitaria y cósmica. Para muchos, esto fue liberador. El campesino germano ya no tenía que temer que una ofrenda insuficiente causara que el sol no saliera. El egipcio común no necesitaba preocuparse de que el caos cósmico se desataría si el faraón fallaba en sus rituales. El cristiano tenía la promesa de que Dios, en su misericordia, sostendría el cosmos independientemente de las acciones humanas, pero también significaba un desencantamiento del mundo. El sol ya no era un dios o la manifestación de un dios. Era un objeto creado, una lámpara celeste puesta por Dios para beneficio humano. Hermosa, sí, pero no sagrada en sí misma. No necesitaba ofrendas, no requería adoración. Este cambio en la cosmovisión tuvo consecuencias de largo alcance. Algunos académicos, como Lynn White, en su influyente artículo The Historical Roots of Our Ecology Crisis, las raíces históricas de nuestra crisis ecológica, argumentan que la desacralización de la naturaleza en el cristianismo medieval sentó las bases intelectuales para la explotación ambiental moderna. Si la naturaleza no es divina, si es meramente recurso creado para uso humano, entonces no hay límite teológico para su transformación. Es una tesis controvertida y probablemente sobresimplificada, pero plantea preguntas importantes sobre cómo nuestras creencias sobre lo sagrado moldean nuestro comportamiento hacia el mundo natural, incluido ese astro que hace posible toda vida en nuestro planeta. Giovanni Battista Belzoni, aventurero italiano convertido en arqueólogo, sostiene una antorcha mientras desciende por un corredor sellado durante milenios. El aire está viciado, cargado de polvo que baila en el haz de luz. Está en la tumba de Seti I, una de las más magníficas jamás descubiertas. Las paredes están cubiertas con pinturas que parecen frescas a pesar de los 3000 años transcurridos. Y en cada escena, dominando cada composición, está el sol. Aquí, Ra en forma de escarabajo, Kepri, empujando el disco solar sobre el horizonte. Allí, el faraón ofreciendo incienso al sol del mediodía. Más adelante, la barca solar navegando por el Duat, el inframundo, durante las 12 horas de la noche. Belzoni está asombrado. Estas imágenes, estos textos jeroglíficos que aún no puede leer completamente, representan una obsesión que consumió a una civilización durante 3 milenios. Todo esto por el sol. Todo esto en servicio de mantener el ciclo diario de muerte y renacimiento del astro rey. Y de repente, en ese corredor oscuro y polvoriento, Belzoni siente algo profundo. Una conexión a través del tiempo. Esos antiguos egipcios, el faraón enterrado en este sarcófago, los artistas que pintaron estas paredes, los sacerdotes que realizaron los rituales de entierro, todos miraban al mismo sol que él ve cada mañana. Todos trataban de entender su lugar en un cosmos dominado por ese disco dorado. La egiptología como disciplina académica nacería de descubrimientos como este, y con ella una fascinación moderna por las antiguas religiones solares. Pero era una fascinación fundamentalmente diferente de la fe que había motivado la creación de estas tumbas. Los europeos del siglo XIX miraban las religiones solares antiguas con admiración estética e interés académico, pero también con superioridad.
Eran curiosidades del pasado, evidencia de cuán lejos había progresado la humanidad desde esos tiempos supersticiosos. La ilustración había desencantado el mundo. El método científico había explicado el sol. No un dios, sino una esfera de gas incandescente a 150 millones de kilómetros de distancia. La antorcha olímpica arde en el estadio de Berlín. Es una innovación relativamente nueva, introducida apenas 4 años antes en Los Ángeles, pero ya se ha convertido en el símbolo central de los Juegos. Adolf Hitler observa las ceremonias. Los nazis han invertido enormemente en estos Juegos, usándolos como propaganda para el régimen, y han incorporado extenso simbolismo solar. La antorcha llevada desde Olimpia en Grecia en una carrera de relevos, representando la transmisión de la luz de la civilización. El fuego en el pebetero, brillando como un sol miniatura sobre el estadio. Leni Riefenstahl, la cineasta oficial de los Juegos, captura todo con su cámara. Sus tomas del pebetero contra el cielo, de los atletas bañados en luz solar dorada, de la antorcha ardiendo en la oscuridad, todas evocan deliberadamente imaginería solar antigua. Pero hay algo profundamente perverso en esto. Los nazis están apropiándose de símbolos solares antiguos, de la tradición de ofrendas y reverencia al sol, para servir a una ideología de odio y dominación. La antorcha olímpica, que debería representar el ideal griego de excelencia humana, se ha convertido en un símbolo de supremacía aria. Es un recordatorio de que los símbolos son maleables. El sol, venerado como dador de vida por milenios, puede ser cooptado para servir a cualquier agenda. La esvástica misma, un antiguo símbolo solar usado en culturas desde India hasta las Américas, ha sido pervertida más allá del reconocimiento. El historiador George Mosse, en su obra The Nationalization of the Masses, la nacionalización de las masas, analiza cómo los nazis deliberadamente crearon rituales seculares que imitaban formas religiosas antiguas, incluidas ceremonias solares, para generar fervor emocional y lealtad al Estado. Las marchas con antorchas, las concentraciones al amanecer, la obsesión con luz y oscuridad como metáforas, todo evocaba ancestrales asociaciones humanas con el sol sin la sustancia teológica. Miles de personas se aglomeran alrededor de la pirámide de Kukulcán. Son las 3 de la tarde. El sol desciende hacia el oeste en el ángulo preciso calculado por arquitectos mayas hace más de 1000 años. Y entonces sucede. La luz del sol proyecta sombras de los bordes escalonados de la pirámide sobre la balaustrada de la escalera norte. Las sombras forman un patrón que parece una serpiente ondulante, descendiendo desde la cima de la pirámide hasta la cabeza de serpiente tallada en la base. Kukulcán, la serpiente emplumada, dios del sol y el viento, desciende a la tierra. La multitud aplaude, fotografía, graba videos. Algunos son arqueólogos y estudiosos, muchos son turistas, y un número significativo son neopaganos, New Agers, personas buscando conexión espiritual con tradiciones ancestrales. Una mujer de California, vestida con lo que ella considera ropa maya tradicional, comprada en una tienda de artesanías, cierra los ojos y extiende sus brazos al sol. «Siento la energía», susurra. Los antiguos sabían. Estaban conectados con el cosmos de formas que hemos olvidado. A pocos metros de distancia, un anciano maya de Yucatán observa con expresión difícil de interpretar. Su familia ha vivido en estas tierras desde antes de la conquista española. Conoce las historias transmitidas de abuelo a nieto sobre este lugar. Sabe que no todas esas historias son hermosas. Sabe que sangre fue derramada aquí, que corazones fueron arrancados, que la pirámide fue tanto centro de conocimiento astronómico sofisticado como escenario de terror ritual. La apropiación cultural de tradiciones solares indígenas es compleja. Por un lado,
hay un renovado interés genuino en conocimientos ancestrales, en formas alternativas de relacionarse con el cosmos. Por otro, hay romantización ahistórica, simplificación de sistemas de creencias complejos y a veces problemáticos, comodificación de lo sagrado. El antropólogo Michael Brown, en su libro Who Owns Native Culture? ¿Quién posee la cultura nativa?, explora estas tensiones. Las tradiciones solares de pueblos indígenas no son propiedad intelectual que puede ser simplemente adoptada. Están entrelazadas con historias específicas, traumas, supervivencias, resistencias. Cuando un turista europeo realiza una ceremonia solar maya aprendida en un fin de semana de taller, ¿es reverencia o apropiación? ¿Conservación o distorsión? A 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, entre nuestro planeta y el Sol, una nave espacial observa nuestra estrella constantemente. El Observatorio Solar y Heliosférico, SOHO por sus siglas en inglés, ha estado allí desde 1995, enviando imágenes y datos continuamente. En un centro de control en Maryland, científicos monitorean pantallas que muestran al Sol en longitudes de onda que el ojo humano no puede ver. Rayos X ultravioleta extremo. Las erupciones solares aparecen como flores brillantes de energía. Las eyecciones de masa coronal se lanzan al espacio como látigos de plasma. Una científica solar llamada Dr. Sarah Chen analiza datos de una tormenta solar particularmente intensa. Estas tormentas pueden interrumpir comunicaciones satelitales, redes eléctricas, sistemas GPS. En 1859, el evento Carrington, la tormenta solar más intensa registrada en tiempos modernos, causó que los telégrafos escupieran chispas. Si ocurriera hoy, el daño podría ascender a billones de dólares. Dr. Chen sonríe irónicamente mientras escribe su reporte. Los antiguos estaban obsesionados con mantener al Sol contento, con ofrendar para que continuara su ciclo. Los modernos están obsesionados con predecir el comportamiento solar para proteger la infraestructura tecnológica de la que depende la civilización. Las formas son diferentes. Los antiguos ofrecían oro, sangre, plegarias. Los modernos ofrecen presupuestos de investigación, satélites, doctorados en física solar. Pero la ansiedad subyacente es similar. Dependemos absolutamente del Sol. Su capricho puede destruirnos. Debemos entenderlo. Debemos, de alguna manera, relacionarnos con él. La diferencia, por supuesto, es que los antiguos creían que el Sol respondía a sus ofrendas. Los modernos saben que el Sol es completamente indiferente a la existencia humana. Es una reacción termonuclear masiva que ha ardido durante 4.500 millones de años y arderá durante otros 5.000 millones, con o sin nosotros. Y sin embargo, incluso los científicos más racionales usan lenguaje casi reverencial cuando hablan del Sol, nuestra estrella madre, el motor que impulsa toda vida en la Tierra, la fuente de todo lo que somos. El lenguaje ha cambiado de religioso a científico, pero el asombro permanece. Recorramos el camino que hemos transitado esta noche. Desde Göbekli Tepe, donde humanos preagrícolas movieron piedras imposibles por pura fe, pasando por Egipto, donde una civilización de 3.000 años vertió su riqueza en templos dorados, atravesando Mesoamérica, donde corazones fueron arrancados en números que desafían la comprensión, visitando los Andes, donde niños fueron enviados a las montañas como ofrendas vivientes. En cada caso, vemos humanos tratando desesperadamente de establecer reciprocidad con el cosmos, de participar activamente en el mantenimiento del orden, de dar algo a cambio de la luz y el calor que hacen posible la existencia. Y luego vemos el fin de esas tradiciones, la cristianización que declaró innecesarias las ofrendas, la ilustración que declaró irracionales las creencias, la ciencia que declaró irrelevante la reciprocidad cósmica. ¿Ganamos o perdimos? Ambos quizás.
Ganamos conocimiento. Entendemos el sol con precisión que los antiguos sacerdotes astrónomos no podrían haber soñado. Sabemos de qué está hecho, cómo funciona, cuánto tiempo vivirá. Hemos visitado sus dominios con naves espaciales, hemos analizado su luz, mapeado sus campos magnéticos, modelado sus erupciones, pero perdimos algo también. Perdimos el sentido de participación. El campesino egipcio, ofreciendo su porción de grano en el templo, sentía que estaba contribuyendo al orden cósmico. El guerrero inca, sirviendo en el Mita para construir terrazas solares, sabía que su sudor honraba a Inti. Incluso el azteca, en el horror de los sacrificios masivos, creía que sus acciones importaban cósmicamente. Los modernos sabemos que nuestras acciones individuales son cosmológicamente irrelevantes. El sol no nota nuestra existencia, no responde a nuestras plegarias ni a nuestras ofertas, ni siquiera nota cuando enviamos sondas a observarlo. Y sin embargo, irónicamente, nuestras acciones colectivas ahora sí afectan nuestra relación con el sol. El cambio climático, causado por quemar combustibles fósiles que son energía solar almacenada de eras geológicas pasadas, está alterando cuánto de la energía solar retiene la Tierra. Estamos inadvertidamente modificando nuestra relación con el sol de maneras que los antiguos nunca podrían haber imaginado, no mediante rituales sino mediante emisiones de carbono. Quizás la ofrenda moderna al sol no es oro ni sangre, sino acción climática. Paneles solares capturando luz solar para generar electricidad limpia. Políticas reduciendo emisiones para restaurar el balance energético del planeta. Investigación desarrollando tecnologías que permitan a la humanidad vivir en armonía con los flujos de energía solar que sustentan la biosfera. No lo llamamos ofrenda, no lo ritualizamos en templos, pero funcionalmente estamos tratando de ajustar nuestro comportamiento para mantenernos en correcto balance con el sol. Estamos reconociendo finalmente que no podemos simplemente tomar sin límite de la energía solar acumulada, combustibles fósiles, sin consecuencias. Los antiguos habrían entendido esto. El concepto de reciprocidad, de balance, de dar tanto como tomas, estaba en el corazón de sus ofrendas solares. Ellos lo expresaban en términos de complacer a deidades. Nosotros lo expresamos en términos de gestión de sistemas complejos. Pero el principio subyacente es sorprendentemente similar. Hemos viajado esta noche a través de milenios y continentes, viendo cómo los humanos de culturas radicalmente diferentes llegaron a conclusiones similares. El sol es fundamental, el sol merece reverencia, el sol requiere ofrenda. Las formas de esas ofrendas variaron enormemente. Oro y grano en Egipto, corazones y sangre en Tenochtitlan, niños hermosos en los Andes, arquitectura imposible en Stonehenge, plegarias y poesía en incontables culturas. Pero debajo de la diversidad de formas yacía una creencia universal. Los humanos no son espectadores pasivos en el cosmos. Nuestra relación con las fuerzas que nos sustentan requiere acción, requiere dar, requiere sacrificio en el sentido más profundo de la palabra. Hacer sagrado. La modernidad nos ha liberado de muchas de estas obligaciones. Ya no tememos que el sol no saldrá si olvidamos el ritual matutino. Ya no nos preocupamos de que una cosecha pobre es castigo divino por ofrendas inadecuadas. La ansiedad teológica que mantuvo a civilizaciones enteras en ciclos interminables de ritual y ofrenda se ha disipado, pero ha dejado un vacío. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y psiquiatra, argumentaba que los humanos tienen una necesidad fundamental de sentido, de propósito más allá de la mera supervivencia. Las antiguas religiones solares, por todos sus costos y terrores, ofrecían eso. Tu vida tiene significado cósmico. Tus acciones importan al sol mismo. ¿Qué ofrece la modernidad en su lugar? Para muchos, la respuesta es no mucho. El nihilismo existencial es una enfermedad moderna.
La sensación de que nada importa realmente, que somos átomos insignificantes en un cosmos indiferente, puede ser paralizante. Pero quizás hay una síntesis posible. Podemos reconocer la verdad científica, que el Sol es una estrella ordinaria entre billones, indiferente a nuestra existencia, y simultáneamente reconocer la verdad experiencial, que el Sol es fuente de toda vida, belleza y posibilidad en nuestro pequeño mundo azul. Podemos abandonar el error de los antiguos, la creencia de que el Sol necesita nuestras ofrendas para continuar existiendo, y podemos abrazar la sabiduría de los antiguos, el reconocimiento de que vivir bien requiere reciprocidad, balance, una relación consciente con las fuentes de nuestro sustento. Y ahora, viajeros de Somnialis, una pregunta para ti mientras descansas esta noche. ¿Qué le ofrecerías al sol si pudieras? No al dios sol de los antiguos, sino al astro real que saldrá mañana, indiferente quizás, pero innegablemente esencial. ¿Le ofrecerías gratitud? Simplemente el reconocimiento consciente cada mañana de que esa luz que entra por tu ventana ha viajado 150 millones de kilómetros para tocar tu piel. ¿Le ofrecerías acción climática? Decisiones diarias que honran los ciclos de energía solar que hacen posible la vida. ¿Le ofrecerías arte? Poesía, música, pintura inspirada por su luz, continuando la tradición de millones de artistas que trataron de capturar su esplendor. ¿Le ofrecerías ciencia? Investigación que desentraña sus misterios, no para controlarlo, sino para entenderlo más profundamente. O quizás le ofrecerías simplemente un momento de tu atención. En nuestro mundo de pantallas y distracciones constantes, quizás la ofrenda más valiosa es detenerte, salir, mirar hacia arriba, con protección para los ojos, por supuesto, y realmente ver el sol, contemplarlo, asombrarte ante él. Déjanos saber en los comentarios, ¿cómo te relacionas con el sol? ¿Qué tradiciones solares de tu cultura conoces? ¿Crees que hemos perdido algo valioso en nuestra relación moderna con el astro que nos da vida? Y si hay algún tema histórico particular que te gustaría que exploremos en futuros viajes nocturnos, compártelo. Somnialis existe por y para esta comunidad de viajeros del tiempo. Si este viaje a través de las ofrendas solares de la humanidad te ha movido, te ha hecho pensar o simplemente te ha acompañado en tu descanso nocturno, considera unirte a nuestra comunidad permanente. Suscríbete para que cada noche podamos viajar juntos a nuevos rincones del pasado humano. Somnialis no es solo un canal de historia. Es un refugio nocturno donde las preocupaciones del día se disuelven en la contemplación de tiempos largos y perspectivas amplias. Es un recordatorio de que tus ansiedades actuales, por reales que sean, son solo un momento en la vastedad de la experiencia humana. Nuestros ancestros enfrentaron sus propios terrores, el temor de que el sol no volvería, de que los dioses estaban enojados, de que el orden cósmico se desmoronaría, y sin embargo, construyeron civilizaciones magníficas, crearon arte sublime, amaron, rieron, encontraron significado en medio de la incertidumbre. Tú también lo harás, y mientras lo haces, estaremos aquí cada noche, esperándote con nuevas historias, nuevas perspectivas, nuevos recordatorios de la increíble, compleja, hermosa y terrible historia de nuestra especie. Y ahora, viajero de Somnialis, el viaje de esta noche llega a su fin. Afuera, quizás, el sol ya se ha puesto en tu parte del mundo. La oscuridad ha llegado, como llega cada noche, como ha llegado cada noche desde que la Tierra comenzó a girar. Pero a diferencia de nuestros ancestros, tú sabes con certeza que el sol volverá. No porque hayas ofrecido oro, no porque hayas derramado sangre, no porque hayas rezado las plegarias correctas o realizado los rituales apropiados.
Volverá porque es una estrella, ardiendo según las leyes inmutables de la física nuclear. Volverá indiferente a tus esperanzas, tus miedos, tus ofrendas o tu olvido. Y sin embargo, en tu certeza científica, quizás puedas encontrar espacio para el asombro que movió a los antiguos. Mañana, cuando abras los ojos y veas la luz del amanecer, estás viendo fotones que nacieron en el núcleo solar, que lucharon durante 10.000 años para emerger de la densa materia estelar, que viajaron 8 minutos a través del vacío del espacio para tocar tu retina en ese preciso momento. Estás recibiendo un regalo que ninguna ofrenda humana podría comprar: energía pura, transformada en visión, en calor, en la posibilidad de otro día. Los antiguos lo sabían, en su modo. Por eso ofrecían todo lo que tenían, no porque el sol lo necesitara, sino porque ellos necesitaban expresar lo inexpresable: gratitud por la existencia misma. Que descanses bien esta noche, sabiendo que el sol que veneraron faraones y sacerdotes, emperadores y chamanes, sabios y simples, es el mismo sol que te despertará mañana, que te cubrirá con su luz, que continuará, como ha continuado durante 4.500 millones de años, siendo la fuente silenciosa e incansable de todo lo que eres, todo lo que amas, todo lo que es posible. No necesitas ofrecerle nada. Pero quizás, solo quizás, cuando lo veas mañana, puedas ofrecerle lo que los antiguos en su sabiduría más profunda realmente ofrecían: atención, reconocimiento, un momento de conexión consciente con la fuente de la vida. Hasta mañana por la noche, viajero, que tus sueños sean dorados como los templos de Ra. Que tu descanso sea profundo como las tumbas de los faraones, y que despiertes, como ha despertado la humanidad durante 200.000 años, al regalo inmerecido pero infinitamente precioso de otro amanecer. Buenas noches desde Somnialis. Nos vemos en el próximo viaje.